Imagina que después de siglos de conflicto, la mayoría de las especies en la galaxia han dejado atrás las guerras. El comercio fluye, las alianzas se forjan y los exploradores transportan recursos entre mundos con confianza. Pero en algunos rincones olvidados, donde los mapas aún tienen bordes borrosos, la supervivencia puede depender de algo tan simple como saber imitar un sonido. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Cuando me ofrecí para ser el único humano en una nave llena de alienígenas con tentáculos, esperaba 3 cosas: que el aire sería desagradablemente húmedo, que mis compañeros ocuparían espacios en los que nunca pensaría, así que tendría que cuidar de no pisar a nadie, y que ganaría fama como el alto, el que alcanzaba los estantes más altos sin tener que trepar. Aunque todo eso resultó ser cierto, me sorprendió que mi voz, de entre todas las cosas, fuera tratada como un talento especial. Ocurrió desde el primer momento, cuando conocí a la capitana y la saludé con una frase en su propio idioma. Era todo lo que sabía decir y pensé que lo tomaría como un gesto considerado. Yo había practicado la frase durante el trayecto por el espacio-puerto. Mi pronunciación debía ser horrible, pero como el idioma, honestamente, me sonaba a una mezcla de chillidos y flatulencias, consideré un éxito haber podido decirlo sin soltar una risita poco profesional. Mi magistral esfuerzo por mantener el rostro serio fue recibido con una mirada de sorpresa desorbitada que resultaba cómica en un alienígena con forma de pulpo color óxido. Pero la capitana también mantuvo la compostura y me presentó al pequeño grupo de compañeros con el que haría entregas. El resto de la conversación, afortunadamente, fue en estándar galáctico. Ellos volvieron a impresionarse una hora después, cuando informé de un sonido misterioso en el motor flotante, imitando el ruido. Les digo que era algo así como un... y luego era algo como un... ¿Me entienden? Al parecer, eso era asombroso en su mundo natal. ¿Quién lo habría imaginado? Me habría encantado presentarles un loro para volarles la cabeza de verdad. Pero, por entretenido que fuera, mi talento no era más que una curiosidad pasajera mientras hacíamos nuestras rondas entre planetas. Algo con lo que bromear, una cura contra el aburrimiento, una fuente de bromas inofensivas. Ellos decían, algo chirrió, ¿habrá una plaga a bordo? ¡Ja! Ahí está otra vez. Pero cuando hicimos nuestra entrega final, mis cuerdas vocales humanas tendrían que hacer algo mucho más importante. Nosotros estábamos llevando materiales de construcción a una luna recién terraformada, un lugar atendido por robots ocupados y unos cuantos tipos orgánicos estresados, encargados de supervisarlo todo. Ellos tenían un calendario apretado para tener todo listo antes de que llegaran los habitantes. Debido a un error en algún punto, se habían quedado cortos de un tipo específico de varilla de soldadura. Gracias a nosotros, las recibieron a tiempo. Pero también tenían otro problema. «Capturamos a unos saboteadores», dijo Tavi, la jefa de construcción, con sus antenas temblando con inquietud. Su especie era nueva para mí, con un gran parecido a un escarabajo terrestre, toda de verde iridiscente y ojos facetados. Curiosamente bonita, para ser un insecto, aunque peligrosamente cerca de lo espeluznante. Claro que jamás diría eso en voz alta, especialmente cuando le contaba a la capitana que había gente intentando arruinar su operación. ¿Ya causaron algún daño?, preguntó la capitana Rominom. Detuvo sus tentáculos naranjas en señal de respeto, prestando atención con cortesía. «Lo sospechamos», dijo Tavi. «No han confesado nada, pero hay rastros de una planta en su bodega. Una que se propaga con rapidez. Tememos que hayan colocado alguna cerca, pero...» Ella se movió inquieta, frotando sus patas delanteras. «No puedo prescindir de trabajadores para buscarla. Si supiéramos exactamente a dónde enviarlos, podrían eliminar el problema sin perder demasiado tiempo. Pero no si tienen que explorar toda el área. ¿Podríamos pedirles un favor más?». La capitana Rominom extendió ampliamente sus tentáculos. Por supuesto que sí. Por una tarifa. Ellas regatearon mientras el resto de nosotros esperábamos en respetuoso silencio. Yo me cuidé de no llamar la atención, ya que era, por mucho,
el más alto del grupo, y se vería mal si me agachaba para susurrarle algo a un compañero durante la negociación, aunque sinceramente tenía muchas ganas. De los otros 4 viajeros tentaculares, 3 eran maestros del humor observacional y uno era un inesperado genio de los juegos de palabras. Fred, Niftini y Poe venían del mismo mundo. Jeremy venía de un centro multicultural que le dio tanto un nombre poco tradicional como una forma encantadora de hablar. Él estaba murmurándole algo a Niftini ahora, de un azul pálido junto a un gris oscuro. Si no fuera por mí, él sería quien destacara entre el resto de la tripulación. Tal como estaban las cosas, era solo otro manojo de tentáculos entre muchos. La capitana concluyó la conversación y nos hizo una seña para seguir a Tavi. La jefa de construcción se escabulló por la esquina hasta un patio luminoso donde una nave esperaba con la bodega abierta. Tavi entró en la cosa, que era excepcionalmente pequeña, probablemente para 2 personas, y recogió una hoja amarilla del suelo. Ella se aseguró de que todos tuviéramos una buena vista de nuestro objetivo. Yo podía olerla desde una distancia de brazo, mentolada y potente, como pasta de dientes convertida en arma. No dije nada, pero una mirada a las caras arrugadas de mis compañeros me confirmó su opinión. No era solo yo, entonces. Bien. Tavi nos dio las coordenadas de donde había sido capturada la nave y nos despidió con un gesto. Ella era una alienígena escarabajo iridiscente muy ocupada, con mucho que hacer. ¡En marcha, tripulación!, declaró la capitana, entrelazando 2 tentáculos de una forma muy parecida a como un humano frotaría las manos con avidez. Vamos a buscar algunas plantas invasoras. Fue un vuelo rápido, en una nave como la nuestra. En poco tiempo ya caminábamos entre vegetación púrpura verde buscando algo amarillento. Sin suerte hasta el momento. Encontramos mucho musgo elástico y cosas parecidas a helechos gigantes creciendo por todos lados de un paisaje salpicado de pilares de roca natural. Al menos asumía que eran naturales. ¿Quién sabía qué incluía la terraformación de este lugar? Lo único que podía decir con certeza era que la luna casi cumplía con los estándares de la clientela insectoide de alta gama y que esa gente tenía un clan vecino que todavía estaba resentido por no haber reclamado el sitio primero. Estaba pensando en la política alienígena de los insectos cuando un tentáculo, rígido como una barra de seguridad, me detuvo de golpe, bloqueando mi camino como si fuera un cinturón de seguridad. La capitana Rominom emitió un agudo silbido de alerta. Mantuvo la posición, bloqueándome de un lado y a Fuet del otro, mientras miraba fijamente al frente. Algo rodó hacia el sendero, a unas pocas longitudes delante de nosotros. No parecía peligroso, moteado y marrón, peludo, con media docena de extremidades y 0 coordinación. Tavi había recalcado antes que todos los animales aquí eran pequeños e inofensivos, así que no entendía por qué la capitana estaba tan preocupada. Cuando un segundo se acercó trotando el primero, seguía sin comprender. Tenía un aspecto algo raro, con esos tentáculos en la cara, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgar eso? Y entonces el grande salió de detrás de una roca y nos rugió. ¡Oh! Pensé. ¡Oh! ¡No! La tripulación se dispersó en pánico mientras yo me quedaba congelado. Ninguno de nosotros llevaba armas. ¿Por qué lo haríamos si solo buscábamos plantas en un lugar que se suponía seguro? Incluso nuestra nave de entregas no estaba armada. No teníamos forma de enfrentar a este tipo de depredador, del tamaño de un aerodeslizador con mandíbulas dentadas y tentáculos que parecían diseñados para horrorizar la parte más primitiva de mi cerebro humano. Y claramente estaba protegiendo a sus crías que jugaban alegremente alrededor de sus patas, piando felices. La capitana me empujó hacia adelante. ¿Qué? Rápido, haz los sonidos que hacen los pequeños. Es tu momento de brillar. ¡Oh! Yo tragué saliva. Supongo que sí. Aquí vamos. Con una respiración profunda y lo que esperaba fueran gestos calmantes con las manos, me enfrenté a esa cosa aterradora y
di lo mejor de mí. Mip. Miau. Mip. Mip. Esa cosa había dejado de gruñir y me observaba con lo que parecía ser confusión. Un sonido de arrastre detrás de mí indicaba que el resto de mi tripulación se había bajado hasta una altura discreta y se deslizaban hacia atrás en busca de seguridad. Gran idea. Mip. 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 Me agaché, esperando parecer inofensivo y no como si estuviera listo para lanzarme. La criatura no atacó. Las crías seguían siendo ajenas a todo, forcejeando entre el musgo y rodando hasta golpearme el brazo. Pero el adulto no me ignoró. Yo había estado mirando hacia las crías cuando se movió, así que salté sorprendido cuando una enorme garra apareció en mi campo visual para empujar a los pequeños más adelante por el sendero. Ellos se fueron felices, piando con renovado entusiasmo. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, la grande ya estaba detrás de mí, sujetando un bocado de mi camisa entre sus mandíbulas. Respiración en mi nuca, tentáculos retorciéndose, bigotes ásperos. Fue un milagro que no me orinara encima. Me encontré levantado del suelo por esa cosa tigre alienígena, arrastrado por el camino como un gatito particularmente largo. Tuve que sujetar el frente de mi camisa para evitar que me estrangulara. Incluso con mis mejores esfuerzos, terminé jadeando por aire. Entonces, la criatura saltó directamente hacia arriba y mi visión se volvió gris en los bordes. Recobré los sentidos mientras yacía sobre el musgo, bajo un helecho, en la cima de uno de esos pilares. El tigre había desaparecido. ¿A dónde se habrá ido? ¿Estoy fuera de peligro aquí o...? ¡Ah! Mi visión se llenó de pelaje y tentáculos cuando saltó de nuevo hasta la cima. Me arrastré hacia atrás contra el helecho. La criatura dejó a una de las crías y luego saltó de nuevo hacia abajo. ¡Oh, cielos! No era comida, o me habría arrastrado por el cuello en vez de cargarme con cuidado. No, ahora era familia. El comunicador en mi cadera emitió un pitido y me apresuré a tomarlo antes de que el tigre regresara. La voz de la capitana llegó sin preámbulos. Te has superado. Ahora, dile que te suelte. No sé qué significan los sonidos. Solo estoy invitando a las crías. Y podrían comerme si piensan que no pertenezco aquí. Entendido. Ya se nos ocurre algo. El tigre volvió a aparecer con la otra cría en la boca. Yo apagué el comunicador antes de que se pusiera sospechoso. Decir que me sentía incómodo sería quedarme muy corto. En una especie de anticlímax, mamá tigre se tumbó a la sombra del helecho y acurrucó a sus crías con las patas. Sí, incluyéndome. Terminé de lado, en posición fetal, con la cabeza contra una cría y la espalda contra el vientre del tigre alienígena, y me esforcé al máximo por no estar completamente aterrorizado. Esperé, y fue una larga espera. Tiempo de sobra para preguntarme cómo habían metido saboteadores a criaturas de este tamaño en la bodega de su diminuta nave, y si esas hojas mentoladas funcionaban como hierba gatera. Soltar este tipo de depredador aquí, sin duda, causaría mucho más caos que cualquier planta invasora. Intenté escuchar cualquier señal de un plan desde abajo, pero no podía oír nada por encima del ronroneo grave que hacía mamá tigre y el sonido de ella lamiendo a la otra cría. Al imaginar esas mandíbulas, deseé con todas mis fuerzas que mis compañeros pensaran en algo antes de que fuera mi turno. Y lo hicieron. ¡Ah, benditos sean! Lo hicieron. Y fue brillante, inspirado en mí. Un leve sonido de parloteo desde el suelo hizo que los tres animalitos alzaran la cabeza como un perro al escuchar la campana de la cena. Sonó de nuevo, y mamá tigre se puso de pie con un chirrido que interpreté como «quédate aquí». Se deslizó por el borde y cayó muy abajo con una sigilosidad que algo tan grande no debería tener permitida. El parloteo se detuvo. Luego volvió a empezar desde más lejos. Parecía que había varios, fueran lo que fueran, y ahí estaba mamá otra vez, aparentemente decidida a que este era el momento perfecto para una lección de caza.
Agarró a una cría, volvió por la otra y luego volvió por mí. Tomé una gran bocanada de aire y sujeté mi cuello. Fue suave, pero seguía siendo aterrador. Se aferró al costado del pilar y bajó torpemente, deslizándose en lugar de lanzarse de cabeza, cosa que agradecí profundamente. De otro modo habría roto prácticamente todos mis huesos. Aún así, llegué al suelo solo con unos cuantos golpes y el corazón desbocado. La criatura me soltó con una palmadita que me empujaba hacia adelante, chirrió a las crías y se alejó trotando, con movimientos que pasaban a la típica postura de acecho silencioso que tienen los felinos en todas partes. Las crías saltaban detrás de ella. Yo me mantenía cerca, encorvándome un poco y sintiéndome ridículo. ¿Me atrevía a correr? ¿Ese era el plan? Ella oiría si intentaba usar el comunicador. Hablando de eso, Pensé con sorpresa al ver algo por el rabillo del ojo. una unidad de comunicación como la mía yacía al costado del sendero, justo donde había venido el sonido del parloteo. Ah, ya empiezo a entender. ¡Qué compañeros tan listos! Yo tomé nota de dónde estaba y me apresuré a seguir. Los helechos y pilares estaban muy juntos aquí, lo bastante como para haber ocultado a una familia de tigres tentaculares antes y algún tipo de trampa ahora. Yo mantuve los ojos bien abiertos mientras nos acercábamos a una esquina con un coro de animales presa como sonido de fondo. Mamá tigre se agachó, escuchó y asomó la cabeza por la esquina. Movió su cola, que estaba dividida en dos, como no había notado antes que era una cola tentacular. Y luego avanzó en completo silencio. Era aterrador de ver, aunque se equilibraba con la torpeza alegre de las dos crías. Ellas se arrastraron por la esquina y yo fui justo detrás. Eso era claramente una lona tirada sobre algo grande, más o menos del tamaño de la jaula de alambre en la que habíamos transportado ladrillos. Había una abertura cortada en la lona, con la solapa recogida hacia atrás sobre la entrada. Todo lo que podía ver dentro era oscuridad. Escuché el parloteo de las presas y estaba bastante seguro de oler carne en la brisa. ¿Era ese el pollo que estaban guardando? En fin, era por una buena causa. No podía ver a ningún compañero tentacular, pero no dudaba que estaban escondidos cerca. Mamá tigre se acercaba cuidadosamente a la puerta. Yo caminé tan silenciosamente como pude, agradeciendo el musgo. Ella llegó a la entrada, olfateó a fondo y luego se arrastró hacia adentro. Empezaba a alarmarme por la falta de un plan visible cuando un tentáculo naranja, oscuro, salió de debajo de la lona para hacerme señas. La capitana me esperaba en la entrada. ¡Entendido! Yo emití un mip suave y recogí a una de las crías, colocándola dentro, tras mamá. La otra entró igual de dócilmente. Escuché sonidos de masticación desde el interior de la jaula. Y entonces oí un clank tremendo cuando la puerta se cerró en mi cara, seguido por la capitana saltando para revisar el candado y otros compañeros tentaculares apareciendo desde todas las direcciones. Mamá tigre rugió y arañó la puerta, pero era sólida. Aún así, me mantuve a buena distancia. Buen trabajo, equipo. No podría haber salido mejor. Yo intenté reírme para disimular el corazón desbocado. Hubo un momento algo delicado al principio. Estuviste increíble. Me dijo la capitana mientras el resto de la tripulación la respaldaba. Nos habrían devorado sin ti. Y en cambio estamos vivos y mucho más ricos. ¿Sabes cuánto se paga actualmente por una familia sana de dientes sigilo? ¿Así se llaman? No puedo decir que no esté de acuerdo con el nombre. Junto a la capitana, Jeremy hizo una elaborada sacudida de tentáculos. ¿Nunca habías oído hablar de ellos? Imitaste sus llamados al primer intento. ¿Sí? No fue tan difícil. Más o menos como un gato doméstico. La capitana Rominom alzó un tentáculo en señal de proclamación. Doble parte de la recompensa para nuestro compañero del momento. Hubo aprobación unánime, acompañada del equivalente tentacular al aplauso.
Como los tentáculos no producen un buen sonido de aplauso, eso significó un animado coro de pedorretas. Sonreí por 2 razones. Fingí que era solo una y les agradecí con humildad. Mantuvimos la lona en su sitio mientras transportábamos la jaula de ladrillos de regreso a la nave. La jaula había estado sobre el trineo flotante todo este tiempo. Otro acierto de la capitana. Poe corrió a buscar su comunicador y asegurarse de que no hubiéramos dejado nada atrás. Jeremy me puso al tanto de los detalles relevantes sobre esta especie en particular, que estaba en peligro de extinción y era difícil de reubicar. No creo que nadie haya intentado hacerse pasar por una de sus crías antes. Esto podría haber sido el inicio de una nueva moda. Ay, solo no me pidas que lo haga otra vez. Sonidos sí, que me arrastren por el cuello hasta una cima, no. Creí que a tu especie le gustaba trepar cosas. Eso no fue trepar. Trepar implica llegar por tus propios medios, sin dientes en el cuello. Ay, qué exigente. Nosotros hicimos nuestro regreso triunfal al complejo y Tavi nos recibió afuera, ya enterada de las noticias en camino. Ella echó una tímida mirada a las criaturas de la jaula, retrocediendo con un sobresalto cuando Mamá Tigre gruñó. Después de tomarles fotos para mostrarles a sus superiores en justificación del gasto, le pagó a la capitana Rominom una suma que la dejó muy satisfecha. Nosotros nos despedimos y partimos hacia el espacio. Cuando levanté la lona por primera vez para alimentarlos, me recibieron con un coro de gruñidos. En respuesta, empecé a pasarles trozos de carne sintética por entre las rejas e hice mi mejor imitación del ronroneo grave que Mamá Tigre hacía en su nido improvisado. Un rostro lleno de mandíbulas y curiosidad felina apareció entre las rejas. Yo agité los dedos hacia ella y le ofrecí más comida. Las crías se lanzaron sobre los primeros trozos, piando felices. Yo ronroneé más fuerte. Mamá Tigre extendió sus tentáculos faciales con suavidad entre las rejas y tomó un pedazo de mi mano. Yo quise rascarle su cabeza de gatita aterradora, pero en su lugar le ofrecí más comida. Ya será, quizás, en la próxima comida.